a todos mis hermanos. Vamos a continuar estudiando. Estamos estudiando el libro de Génesis cada miércoles. Ya hemos avanzado, vimos parte del capítulo 30 el miércoles pasado. Ahora vamos a continuar para terminar el capítulo 30. Y lo vamos a hacer en Génesis capítulo 30, texto 30. Libro de Génesis capítulo 30, texto 30. Dice así: porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, cuando trabajaré también por mi propia casa. Y él le dijo: ¿qué te daré? Y él respondió: no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Está haciendo aquí Jacob con Labán un trato, ¿sí? Entonces hay un contrato entre Jacob y Labán. Y esto lo están haciendo el contrato de palabras. Recordamos que cuando Jacob salió de su hogar, Dios se le encontró y le dijo que le iba a bendecir. Y cuando él llega con Labán, dice que la casa de Labán fue totalmente bendecida por causa de Jacob. ¿Sí? Cómo Dios se manifestó su presencia en bendiciones con Jacob, ¿sí? Y esto lo recibió Labán, ¿sí? Empezó a ver cómo él fue bendecido. Y ahora que ha pasado un grande tiempo donde Jacob ya ha tenido su familia, entonces él decide regresar. Le avisa a su suegro que quiere regresar a su casa, pero en esto va a ser un contrato, ¿sí? Pero empezamos. ¿Qué es para nosotros la palabra contrato? ¿Sí? Es un acuerdo, ¿sí? ¿Sí? Generalmente los acuerdos, los contratos que se hacen hoy en día son escritos, ¿sí? Son escritos los acuerdos, porque viene siendo un contrato totalmente legal que expresa un acuerdo común entre dos o más personas, ¿sí? Cuando hacen este escrito, entonces se obligan en virtud de este documento hacia una determinada finalidad. O sea, hay un fin al hacer este convenio. Entonces, quiere decir que un contrato es un pacto, fíjense bien, un contrato es un pacto de obligaciones y derechos, ¿sí? Entre dos personas o más. Y esto es ratificado mediante juramento. Entonces, aquí está haciendo un contrato Labán con Jacob, ¿sí? En que él va a recibir un salario, ¿sí? Porque ha trabajado todo el tiempo con Labán. Entonces, este pacto que está llevando Jacob con Labán, hicieron ambos un montón de piedras. Después, cuando él se va, Jacob y Labán van a hacer un montón de piedras para sellar el pacto de ya no volverse a molestar. ¿Por qué razón? Porque en este momento, cuando Jacob hace el pacto con Labán le empieza a hacer trampa, porque ya era costumbre de Labán el engaño. O sea que el engañador sale totalmente engañado, ¿sí? Le empiezan a hacer trampas. Llega un momento en que ya hay fricción entre Jacob, entre Labán y los hijos de Labán. Entonces lo que hace Jacob es tratar de huir y no decirle nada a su suegro.
y se va a ir, y ya cuando Labán se entera que Jacob no está, lo va a perseguir, y cuando lo encuentra, hacen otro pacto, otro convenio, ¿sí? Hacen un pacto donde levantan piedras, ¿sí? Dice Génesis capítulo 31, 44. Génesis capítulo 31. Texto 44. Ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal, y dijo Jacob a sus hermanos: recoger piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano, y comieron allí sobre aquel majano, o sea, sobre aquel monte de piedras que habían hecho, se hicieron un pacto, un convenio. Entonces, te das cuenta que hay pactos, hay convenios, aquellos lo hicieron a través de piedra. Ahora, ¿qué pasa en nuestros tiempos cuando nosotros hacemos un convenio, ya sea con una empresa? ¿Sí? Alguien llega y dice: quiero un refri, o quiero un juego de sala, o quiero una estufa, un aparato. Va a ser totalmente un pacto, un convenio, ¿sí? Entonces se comprometen las ambas partes a responder en ese convenio, ese trato, ¿sí? Pero si aquella persona que le dieron el aparato o el artículo, ¿qué pasa si no paga? ¿Sí? ¿Qué es lo que va pasando cuando la persona queda mal ante la empresa? Número uno, en nuestros tiempos se generan intereses. ¿Sí? Si tú pides, por decir, dinero a cierta empresa y pagarle por pocos, y no le pagas a tiempo, genera intereses. Si tú pides un artículo y no le pagas a tiempo, entonces también va generando intereses moratorios. Y no solo eso, cuando una persona no paga, entonces lo que va haciendo es manchar su historial. Fíjense bien, mancha su historial, le llaman ellos crediticio. ¿Por qué? Porque le llevan un manual donde va a estar dando los pagos, como lo está haciendo, si es puntual o si es moroso, ¿sí? Para que después de ello pueda la empresa decir: bueno, a esta persona le vamos a recortar cuando vuelva a venir y nos pida, porque ha sido muy moroso. Pero si esta persona paga puntualmente, entonces esta persona, su historial se vuelve buena. Entonces dicen: le vamos a aumentar para que pueda pedir más. Entonces, ya sea que una persona manche su historial o que la limpie totalmente y pueda ser una persona confiable. ¿Se dio cuenta? Entonces, cuando una persona no paga, entonces la persona que hizo el convenio con la empresa lo que hace es mandarles llamadas o mensajes, ¿sí? Se te ha cumplido el plazo que tú pediste, ¿sí? Te estás retrasando. Y si no paga todavía, muchas veces las empresas mandan a visitarle qué es lo que está pasando. Pero no solo ello, ¿cuántas veces nosotros hemos visto que no solo pedimos hacia las empresas? También, ¿cuántas veces nosotros pudimos haber pedido que un familiar nos prestara? ¿Sí? Y cuando es tu familiar, ¿qué pasa? Sí te lo da. Confía en ti, ¿sí? Entonces, muchas veces puedes prestarle a un amigo, o puedes ser tú el que llegue ante un familiar o ante un amigo. ¿Y qué es lo que dice el amigo? Te lo presta. Entonces, aquel amigo que te prestó el dinero, cuando llega el tiempo del plazo que haz de cuenta que tú le prestaste a un familiar, y llega el plazo y dice: te voy a pagar
en una semana. Y cuando el familiar no paga, fíjate que aquel que prestó le da pena cobrar. ¿Sí? No debería dar pena en decirle, oye, me debes tanto, ¿me puedes pagar? Pero sucede de que la persona que ha prestado, si tú prestaste ya sea a tu amigo, a tu familiar, como que te da pena decirle, oye, el plazo que tú me dijiste de una semana, ya llevas 2 semanas, ya llevas un mes, ya llevas un año, ¿me vas a hacer favor de pagar? Entonces, ¿cuál será la única forma de poder recuperar cuando tú prestaste el dinero? Puede ser que se vuelva una situación penosa en poder cobrar, porque muchas veces cuando tú cobras, ya sea a un familiar, a un amigo, la persona que te debe se molesta, se enoja. Hace muchos años yo recuerdo que un señor se lo encontraron en la calle y le dice, lo para y lo detiene, lo saluda y le dice, amigo, detente, ¿qué pasó? Mira, hace 2 años te presté tanto, ¿ya me vas a hacer favor de pagar? Guau, ¿para qué le dijo? Agarró y le dio en la cara, a mí nunca me vuelves a cobrar en la calle, es más, ya no soy tu amigo, pero me vas a pagar, olvídate que te debo. Wow. Después de una gran amistad, por haber prestado, ¿qué se volvió? Una separación y un pleito. ¿Sí? Entonces, prestar dinero suele ser una buena acción para las personas. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando se trata de cobrar el dinero, lo que pasa es que cuando hay personas cercanas, amigos o ya sea familiares, se debe de tener muy claro a quién prestarle. Si es persona pagadora o si es persona amorosa o si es persona que no va a cumplir con los pagos. Entonces la persona siempre tiene que decidir si prestar a alguien, ¿sí? Dice el libro de Romanos, capítulo 13, texto 8. El libro de Romanos, capítulo 13, texto 8. Fíjense cómo dice, para el cristiano, si alguna vez nosotros como cristianos necesitamos de alguna empresa poder decirle, hoy quiero sacar un juego de sala y voy a ir pagándolo por poco. O si de repente tú vas y vas a algún lugar y dices a alguna empresa, oiga, usted por decir ejemplo, Coppel, presta dinero, ¿sí? Y te paga, y tienes que pagar intereses. Lo que dice es, no debáis nada a nadie. Fíjense bien, como cristiano, nuestro deber es pagar nuestras deudas. Lo que nosotros pedimos hacia empresas, hacia personas, es nuestro deber como cristianos es no debáis nada a nadie. Entonces, el cristiano debe de tener una buena imagen ante las demás personas. ¿Por qué? Porque si solo dentro de la empresa se crea un historial porque es pagador o porque es moroso o porque no paga, entonces dentro de las demás personas, ¿cómo nos van a ver cuando nosotros pedimos y dice, y es cristiano y no paga? Entonces, ¿cómo queda uno delante de las personas si un cristiano no paga? Entonces, cuando se presta dinero, ya sea a tus amigos, a tus familiares, si tú logras prestar o tú pides que a alguien por alguna necesidad, como cristiano mi deber es cumplir y pagar. Ahora, si yo soy el que voy a prestar, entonces, si tardan mucho en que te paguen, puede ser quizás por el exceso
de confianza. Fíjate bien, cuando de repente tienes a tu hermano que llegó con tu necesidad, llegó con necesidad y te dijo, préstame, y ya pasó tiempo y no te ha pagado, quizás por el exceso de confianza no quiere pagarte, porque es tu hermano de sangre, o porque es tu amigo muy cercano. Entonces, otro punto, ¿por qué no te pagan? Quizás porque se olvidan. Las personas suelen olvidar. Entonces, el punto es, cuando una persona ha dado dinero, ¿cómo cobrar? Fíjense bien, ¿cómo cobrar? Cuando nosotros vemos esto, cobrar no debería de ser una situación incómoda, hermanos. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado de repente por nuestros propios familiares o nuestros propios amigos que le prestamos dinero y por el exceso de confianza que tienen, nada más no te paga? ¿Sí? Entonces se vuelve una situación incómoda porque es tu hermano de sangre y decirle, ¿sabes qué? Ya me urge el dinero que te presté. Aunque sea tu hermano de sangre, también se va a incomodar. ¿Sí? Así como ellos tuvieron la confianza de poder decir, préstame dinero, exponiendo sus necesidades, entonces nosotros debemos de sentir la misma parte de decirle que nosotros también tenemos necesidades y puedan pagarnos. Pero si de repente tú vistes que en la primera no te pagó, ya tienes un historial para decir en la siguiente, ¿será que le vuelvo a prestar? ¿Por qué? ¿Qué tal que luego no me vuelve a pagar? Y fíjate que hay muchas personas que piden, pero a veces hay empresas que sí les dan, y cuando vienen a ver, ¿por qué crees que en nuestros tiempos la palabra no vale? ¿Por qué crees que lo que hacen las empresas es pedir una garantía? Porque si no pagan, más en las casas de empeño, ellos te dan un plazo que tú vas a hacer el convenio, y si tú no pagas, si fue una joya, si fue un artículo de herramienta o lo que haya sido, si tú no pagas, ¿qué pasa? Esa joya le queda ¿a quién? A la casa de empeño, y luego lo sacan a la venta. O sea que ellos no pierden. Pero cuando nosotros hacemos convenios de palabra, ahí sí perdemos, ¿sí? Se pierde. Entonces, en aquel tiempo, fíjate que el convenio, el trato, era solamente de palabra o era por un artículo. En este momento donde al final llegó Jacob y Labán, dice que fue una pila de piedras. Fíjate, un monumento de piedras en el cual sellaron el convenio de ya no volverse a molestar. Entonces, cuando una persona no paga, lo que está haciendo es que no está en su prioridad el poder pagar a la persona, ¿sí? Lo que se necesita entonces es ayudarle a hacer memoria. Los pactos en aquel tiempo eran tan hermosos porque simplemente una palabra valía demasiado. Cuando tú dabas tu palabra era algo valioso. En nuestros tiempos por eso han cambiado, porque la gente ya no tiene palabra, ¿sí? Entonces, ahora se usan los documentos. Y cuando nosotros vemos el pacto que Dios hace totalmente con la humanidad, fíjate cómo lo hace de esta forma. Dios va a hacer también un convenio, un pacto con el ser humano. Cuando Noé sale del arca, Dios va a hacer un pacto con el ser humano. Dice el libro de Génesis en el capítulo 9, texto 16. Libro de Génesis, capítulo 9, texto 16.
estará el arco en las nubes, y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Este pacto tenía forma de promesa incondicional. Fíjate, un pacto de Dios hecho con el hombre fue un pacto que hizo incondicional. ¿Por qué? Porque lo selló el pacto ¿con cuál? Con un arcoíris, ¿sí? Y no había ninguna condición. La parte es que dijo Dios: y cuando yo vea el arco, me voy a acordar de este pacto que he hecho contigo. Y cuando tú veas el arco que hay cuando llueve, entonces tú debes de acordarte del pacto que yo he hecho. Entonces Dios también hace pacto con el hombre. El pacto con los hijos de Israel, Dios lo hizo en el Sinaí. Dios afirmó a Israel que sería el Dios de ellos, pero si ellos, fíjate bien, ahora hay un pacto condicional. O sea que Dios ha hecho pactos incondicionales y condicionales, ¿sí? Dios hace pacto con el ser humano al igual. ¿Por qué? Porque sabe que al igual el ser humano a veces no cumple. Fíjate bien. Entonces Dios lo que va a hacer es hacer un pacto incondicional, y después con el pueblo de Israel va a hacer un pacto condicional. Dice el libro de Deuteronomio, capítulo 14, texto 23. Libro de Deuteronomio, capítulo 14, texto 23. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas, fíjense bien ahí el pacto condicional, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Un pacto de condición. Yo voy a ser tu Dios y tú tienes que tener temor, ¿sí? Debes de aprender a temer a Dios. Y no solo este pacto, sino que también hay otro pacto el cual hemos hecho con Jesús. Fíjate, nosotros hemos hecho un pacto cuando nos bautizamos, y el pacto que Jesús hace con nosotros está en Mateo capítulo 28, 20. Libro de Mateo capítulo 28, 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y Jesús dice, un pacto: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Cristo es el mediador de este pacto. El convenio que nosotros hacemos con Dios al recibir a Cristo Jesús, porque Él es el mediador. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 8, 6 dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Entonces, cuando nosotros tenemos a Jacob y a Labán que están haciendo un pacto, un convenio, fíjate que cuando ellos hicieron el pacto de que le iban a pagar a Jacob, ¿qué crees? ¿Por qué vimos todo esto? Porque Labán, si él engañó desde el primer momento a Jacob, ¿tú crees que no le va a seguir engañando? Que una persona cuando te engaña la primera vez, ¿tú crees que no te seguirá engañando las demás veces? Sí. Por eso existen, dijimos, los historiales, ¿sí? Entonces, si Jacob ya sabía que Labán era un astuto en engaño, cuando le dice, mira que
¿esto va a ser mi pago? ¿Qué crees? Labán agarra lo mejor y lo esconde. ¿Sí? Fíjate, ya habían hecho ellos un pacto de palabra. Ahora Labán agarra lo mejor y lo esconde para que Jacob no tenga un buen salario. Pero él se olvidaba de que Jacob, Dios le estaba bendiciendo. Entonces no importa cuánta trampa le estaba haciendo Labán a Jacob, Jacob va a ser bendecido. En el trato que hacen, lo que hace es que Jacob empieza a ver de todo lo mal que le dieron, Dios empieza a bendecir y empieza a tener el mejor rebaño. ¿Sí? En el trato que ellos hicieron, cuando se da cuenta Labán, Jacob tenía el mejor rebaño aún de lo que él había apartado, y todo lo que le estaba sobrando era lo peor. ¿Sí? Por eso después viene el disgusto entre los dos. ¿Por qué? Porque ahora Labán ya no miraba bien a Jacob, porque decía, ahora Jacob se ha enriquecido, ahora es mucho más poderoso que yo. Aún sus cuñados lo miraban con mala cara, ¿sí? Le hacían gestos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se estaba llevando todo el mejor ganado de Labán, ¿sí? Entonces, cuando todo esto empezó a ver Jacob que ya no era bien visto delante de su suegro, delante de sus cuñados, entonces es ahí en el texto donde nosotros vimos que decide volver a su casa y dice, ahora quiero volver a mi tierra, a mi familia, ¿sí? He formado a una familia completa, Labán. Ahora deseo regresarme, ¿sí? Deseo volver a Canaán. Pero ¿qué crees? Labán, muy astuto, no quería dejarlo ir, ¿sí? Porque también leímos que él agarra y dice, he visto que Dios está contigo y desde el momento que tú llegaste, mi casa ha sido bendecida, prosperada. Todo lo que tú haces, está Dios contigo. Y es probable que Labán lo sabía, porque recordemos en capítulos anteriores lo que nosotros vimos, cuando Abraham mandó a su siervo, ¿cómo se llamaba su siervo? Eliezer. Cuando lo mandó, ¿qué es lo que llevó y dijo? Aquí tengo obsequios de mi amo Abraham, ¿sí? Porque él cree en el Dios Todopoderoso, ¿sí? Creador del universo. Cree en este Dios verdadero. Entonces Eliezer ya le había enseñado antes a Labán en quien creía Abraham. Y cuando llegó Jacob, es probable también que Jacob le habló. Cuando nosotros pasamos en ese capítulo anterior, cuando dijo que se le apareció Dios y Dios le dijo, te voy a bendecir a donde tú vayas, vas a ser prosperado porque yo voy a estar contigo. Entonces Jacob fue bendecido aún de todo el engaño, fíjate bien, de todo el engaño que le hizo Labán. ¿Te imaginas cómo podía haber dicho Jacob, cada que hacíamos tratos, tú me engañabas, tú me hacías trampa, aún cuando uno de los animalitos se lo comía a un animal feroz, yo te lo pagaba, decía Jacob. Entonces, todo el trato que hacía siempre era perjudicado Labán. No, era perjudicado Jacob, ¿sí? ¿Se aprovechaba quién? Labán se aprovechaba
aprovechaba de la situación, ¿sí? Entonces te das cuenta cómo poder llegar y decir: Jacob, Labán, me debes tanto, ¿sí? He trabajado 14 años por ti, ahora ¿cuánto me debes? O sea, que no le había prestado dinero, pero sí había dado trabajo. ¿Y qué había recibido? Estafa, ¿sí? ¿Te das cuenta? Había recibido estafa, pero Dios había estado con él. Dice en Génesis capítulo 30, texto 25, lo que dice Jacob. Génesis capítulo 30, texto 25. Ya casi vamos terminando. Génesis capítulo 30, texto 25. Aconteció que cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar, a mi tierra. O sea que le estaba diciendo: volveré a Berseba, ¿sí? ¿Por qué? Porque él estaba poniendo: hace muchos años yo salí de la casa de mi padre, entonces recuerdo mi ciudad, ¿sí? ¿Qué pasa cuando una persona sale fuera de su ciudad? Ha pasado tantos años lejos de casa que ahora extraña a los padres después de tantos años. Ahora extraña a su hermano. Ahora extraña los lugares donde paseaba, ¿sí? Entonces, Dios había prometido bendecirle su vida. Dice Génesis capítulo 26, 3. Libro de Génesis capítulo 26, 3. Dios le había dicho: habita como forastero en esta tierra, y luego estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré esta tierra, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Fíjate qué hermoso, ¿sí? La promesa que Dios le había dado, es probable que Jacob se lo dijo a Labán, ¿sí? Dios va a estar conmigo, entonces necesito volver. Pero él no se olvidaba del conflicto que tenía con su hermano, ¿sí? Entonces más adelante vamos a ver en esta parte cómo va a ser el encuentro, cómo es que Dios va a prosperar el encuentro de Jacob y su hermano se llama Esaú, ¿sí? Fíjate cómo dice el libro de Salmos, capítulo 119, texto 19. Libro de Salmos, capítulo 119, texto 19. Forastero soy en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Si Dios le había dicho que él era forastero, forasteros somos en este mundo, somos peregrinos. En este mundo totalmente estamos de paso, ¿sí? Por eso Dios no le interesa tanto las bendiciones materiales, sino más las espirituales. ¿Por qué? Porque aún cuando estaba ante Pilato, cuando vimos las clases, dice Jesús, le dijo a Pilato: mi reino no es terrenal, sino espiritual. Entonces, dice Génesis capítulo 30, texto 27. Génesis capítulo 30, texto 27. Y Labán le respondió: halle yo ahora gracia en tus ojos, y quédate experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Cuando tú estás dedicado a Dios, entonces tú serás bendecido por Dios, ¿sí? Entonces las personas se van a dar cuenta que Dios está contigo, que tú llevas el resplandor de Dios, que tú iluminas en este mundo de maldad, ¿sí?
Por eso Mateo capítulo 5, 14 al 16, dice Mateo 5, 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. O sea que el cristiano no podrá esconderse, no podrá negar a Cristo. Entonces, por eso la Escritura dice que nosotros como cristianos debemos de cuidar nuestro historial cristiano. ¿Se dio cuenta? Cuidemos nuestro historial cristiano. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Y cuando Dios está con nosotros, entonces Él es nuestro refugio. Dice Salmos capítulo 32, texto 7. Libro de Salmos capítulo 32, texto 7. Dice así: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. O sea, la angustia, los problemas, las preocupaciones. Cuando yo tengo problemas, entonces, ¿a dónde debo de refugiarme? En Dios. ¿Sí? Siempre habrá necesidad de Dios. Dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, texto 2. Con ese vamos a ir terminando. Segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 3, texto 2 y texto 3. Fíjense. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Me gusta en la traducción Palabra de Dios para Todos. En traducción Palabra de Dios para Todos llega y dice así, para ir terminando: oren también para que siempre estemos protegidos de la gente mala. Fíjate, nosotros debemos de orar para que Dios nos aparte de las personas malas y perversas, porque no todos tienen fe en el Señor. El texto 3 llega a decir: el Señor es fiel para darles fortaleza y protección en el mal. Entonces, ¿qué es lo que pasó con la vida de Jacob? Dios le libró aún de toda la maldad que estaba haciendo Labán, de todo lo que él planeaba y le robaba. Dios le prosperó más. Fíjate cómo él aumentó, ¿sí?, a pesar de todo el engaño que le hizo Labán. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Entonces, eso es lo que queda en nosotros. Confía en tu Dios, confía en que Él siempre te va a proteger, no importa si hay gente mala, ¿sí? Dios va a estar contigo para cuidarte y para protegerte. Amén. Vamos terminando. Dios les bendiga. Vamos a dejar